que atenderlos con la debida atención. El tema de las regalías. Entonces el ministro dice, no, es que tan malas como las de aquí son las de otras partes. Es un poco la teoría pues que se plantea, ¿sí? Pues yo diría, ministro, que si son tan malas las de allá como las de aquí, pues hay que bregar a cambiarlas en todas partes, pero a mí me preocupan las de aquí, con franqueza le digo. Y a mí no me pueden decir que es razonable que la regalía del oro, con todo el impacto que eso tiene y con todos los desastres que produce, valga el 3.2%, y que haya sitios como el Marmato que pueda valer el 0.96%. Porque en la idea del government take y del state take hay un truco, ministro, y es que a uno le suman el impuesto de renta con la regalía para inflarle la cifra. Bueno, primero ya sabemos, y usted en cierto sentido lo reconoció, que lo que está sucediendo en impuestos es malísimo porque las exenciones son todas. Pero además yo digo esto, un señor que pone cualquier negocio, una fábrica de camisas o lo que sea, que no tiene ningún impacto ambiental como el que estamos hablando de la minería, paga el impuesto de renta que debe pagar. Entonces al final, las regalías que son tan bajas, a duras penas lo único que logran es medio compensar impactos ambientales inmensos. Yo pregunto, en el Cesar, cuando Drummond se vaya, ¿qué va a hacer de ese departamento? Un daño absolutamente irreversible, y algún día se va, y queda el desierto, y a mí me dicen que eso se está pagando con esas regalías, yo no creo. Pues me lo tendrían que demostrar, que esa destrucción agropecuaria de ese departamento se esté pagando con las regalías. Entonces aquí hay toda una discusión que hacer, y es más, pienso que si eso es un problema global, hay que volver esto a un debate global, ministro, y en eso el gobierno de Colombia tiene el deber de decirle a ciertos proyectos, no se hace el proyecto porque el riesgo es inaceptable y se acabó el cuento. Si el riesgo es intolerable, no se puede hacer el proyecto, porque si el análisis de costo-beneficio no da, ministro, ¿cómo se hace el proyecto? Ahora, no olvidemos una cosa, ministro, usted lo sabe bien, estas regalías insignificantes o ridículas son parte de la herencia colonial del mundo. Esas transnacionales de la minería están operando desde los tiempos de la colonia, donde además no pagaban nada y entonces era como una especie de favor lo que nos hacían, con todo tipo de tropelías. Bueno, necesitamos construir un mundo mejor y una Colombia mejor, y tenemos reclamos que hacer. Porque además hay este punto que usted también lo sabe, ministro. Lo que sobra hoy en el mundo no son los recursos, lo que sobra hoy es el dinero. O sea, estas transnacionales no pueden pavonearse por aquí diciendo, no, es que nosotros tenemos los dólares para hacer el proyecto. Pues sí, pero dólares hay en todas partes. No apagan la máquina de hacer billetes en la Reserva Federal en Estados Unidos ya como 3 años. O sea, aquí lo que está devaluado, depreciado, no saben qué hacer con eso, es con la plata. Los que escasean son los recursos, y si se trata de hacer negocios, pues hagámoslos buenos y valoremos lo que nosotros poseemos, que son esos recursos. Y digo yo, valorarlos es cobrar las regalías que deben ser, cobrar los impuestos, cuidar el medio ambiente, los trabajadores, etcétera, etcétera. Este es un debate más largo, pero simplemente se lo dejo planteado porque no le puedo aceptar la tesis de que como lo de Colombia es malo, pero lo de los otros es igual de malo o incluso un poco peor, entonces pues la cosa está más o menos bien, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son las reglas del juego, ¿no? Si quiere, dele y yo después le doy. Démosle la palabra al ministro. O sea, ¿qué hacemos? Cuando vamos al ministerio, el ministro habla de último, y en el Congreso de Colombia hablamos de último los congresistas. Pero yo no tengo inconveniente con la venia de la presidenta, por supuesto, ¿cierto? Es que si son similares a las de otros países, yo dije son competitivas. Porque es que uno puede tener también, ¿no? La decisión de aumentar las regalías muy por encima de lo que cobran otros países, pero entonces nos quedamos sin que lleguen los inversionistas extranjeros. El debate que le hice, sí. Es que yo no creo que dejen de venir, porque lo que sobra es la plata. Pero bueno, dígame, señora, con la venia del señor ministro y del honorable senador citante, tratemos de evitar estos diálogos y estos repunteos entre ustedes. Finaliza el doctor Robledo, el senador citante, finaliza su intervención y vamos a levantar la sesión una vez termine. Ya terminó, 1 minuto más. Entonces el ministro dice, no son malas, sino que son competitivas. Bueno, esa es una palabra que usted tiene derecho a escoger. Yo creo que ese es un eufemismo. Es como cuando uno le flexibilizan el contrato laboral, que eso más o menos quiere decir que lo echan del puesto, ¿cierto?
¿sí? Yo creo que son malas, ministro. O sea, una regalía del 3.2% en un proyecto minero de oro, como el de la Colosa o como el de la Grey Star en Bucaramanga, con todos los inmensos riesgos que tiene ese proyecto, me parece una desproporción. Porque además hay una cosa que usted sabe en economía, cuando los riesgos aumentan se supone que aumenta la ganancia. O sea, se compensa el riesgo con ingresos mayores. Pues bien, aquí no, eso no sucede por ninguna parte. Porque además estamos hablando de proyectos mineros con regalías cuando no existía la gran minería de cielo abierto. O sea, estamos hablando de condiciones de riesgo absolutamente distintas. Pero bueno, eso lo podemos discutir otro día. Yo simplemente comento lo que usted ha planteado. El tema de las regalías. Yo me uno a la preocupación de la senadora Marisa Martínez. No se puede seguir diciendo que es que las regalías le llegan o insinuando o permitiendo que se piense que solo les llegan a los departamentos productores. No, hay una parte muy grande de las regalías del orden del 40% que le llega al gobierno nacional y la distribuye por el país, o que le llega a puertos y este tipo de cosas, una cifra cercana al 40%. O sea, que ahí ya hay un asunto que habría que discutir. El ministro dice que van a volver a mirar y que van a dar las cifras y todo, y a mí me alegra, es una petición que hemos venido haciendo, que esto sea con todas las cifras en la mano, para que sea el debate más claro que podamos hacer. El tema del ahorro, ministro, ahí seguimos con la discusión. En general todos estamos de acuerdo con ahorrar, pero hay que preguntarle, es decir, se supone que se ahorran excedentes en términos generales, no los recursos mínimos. Yo puse aquí un ejemplo un día, decirle al hijo que no va a estudiar porque va a estudiar el nieto, con el cuento de la generosidad intergeneracional, es una cosa bien discutible. Pero ojo, senadores, eso de las regalías que el ministro dice que van a ser de los departamentos, dice la norma que la van a manejar el Banco de la República. Y el Banco de la República en Colombia es autónomo de todo el mundo, menos del Fondo Monetario Internacional. O sea, eso es una ideología, una concepción teórica que hay que dice eso. Y eso puede conducir a que esos recursos de las regalías no le entren a las regiones, o no le entren sino cuando el banco lo considere de acuerdo con un cierto tipo de conveniencias que uno puede compartir o no compartir. Senador, perdóneme, ¿podemos poner que esas regalías quedan escrituradas para las entidades territoriales? Pero no es... Escrituradas, y estoy dispuesto, y el ministro de Hacienda también, a que se diga eso. No, pero no solo lo escriturado, ministro, es un problema de la decisión del gasto. Porque es que, pero eso lo podemos discutir otros días. Yo simplemente estoy haciendo unos comentarios aquí para que sean parte del análisis, ¿cierto? ¿Sí? Porque si me quedan escrituradas, pero yo no tengo el derecho a decidir sobre el gasto, entonces, ¿en qué consiste estar escriturado? Que es un poco también la reflexión que hago, que usted dice, no es que administrará, sino recaudará. Bueno, yo quisiera que ese tipo de cosas se vayan poniendo en letras de molde, en la norma, y sean parte de la reforma que se está planteando para que la podamos mirar con detenimiento. Hay aquí un debate de fondo, el problema de si va a haber o no gastos chichigüeros, como los ha llamado el ministro de Hacienda. Usted no sabe esa palabra, pero el ministro de Hacienda sí, que es... Yo he dicho, un gasto chichigüero es como considera un rico el gasto de un pobre, ¿cierto? Pero que para el pobre, por supuesto, de chichigüero no tiene nada, una escuela en una vereda. Pero bueno, lo que yo quiero finalmente decirles es esto, ministro. Creo que hay que poner todas las cifras sobre la mesa, que es lo que hemos venido pidiendo. Y que en la norma aparezca todo escrito, y vamos a discutir sobre lo escrito. ¿Sí? Cómo es una cosa, cómo es la otra cosa, y discutimos todo lo que haya que discutir. Yo en eso no tengo ningún inconveniente, pero como está la propuesta hoy, a mi juicio es una propuesta indeseable. Ahora, que en el transcurso de las cosas se termine modificando, pues bueno, ya veremos y iremos analizando las cosas, por supuesto, una por una. Dos cosas más y termino. El tema del Afrontino, Gold Mines, el tema del paro de Segovia y de Remedios. Hay un problema social, ministro, que ojalá usted mire. Estos mineros vinieron, se reunieron con el doctor Angelino Garzón, y de ahí realmente no salió nada práctico. Esas comunidades están en paro, hay un problema social ahí supremamente grave que el gobierno debería atender, ¿sí? A mi juicio eso está, digamos, mal planteado como se viene haciendo, pero simplemente, repito, en hacer el llamado, que se entienda que haya un problema social bien complicado y que se atienda con una actitud democrática de escuchar a las partes y de buscar arreglos. Y por último decir esto,
yo me quedo con una preocupación muy grande con respecto a lo que pueda suceder en el futuro. Porque realmente yo no encuentro, se lo digo con franqueza, ministro, cambios en la concepción de las cosas. Yo creo que aquí hay un problema, eso lo podemos discutir otro día, digamos, problemas de concepción de las cosas. No las veo entre esta administración y la administración anterior. Y la frase del señor del Cerrejón, que consideran que con Santos se les volvió a aparecer la Virgen, me parece terrible, ¿cierto? Sí, porque se nos volvió a aparecer la Virgen, que dice el señor del Cerrejón, es pues que las cosas van a seguir básicamente como están, y yo soy de los que creo que como están muy mal, y esa frase la interpreto como que básicamente vayan a seguir como están. Muchas gracias, señora presidenta. Hay que atenderlos con la debida atención. El tema de las regalías. Entonces el ministro dice, no, es que tan malas como las de aquí son las de otras partes. Es un poco la teoría pues que se plantea, ¿sí? Pues yo diría, ministro, que si son tan malas las de allá como las de aquí, pues hay que bregar a cambiarlas en todas partes, pero a mí me preocupan las de aquí, con franqueza le digo. Y a mí no me pueden decir que es razonable que la regalía del oro, con todo el impacto que eso tiene y con todos los desastres que produce, valga el 3.2%. Y que haya sitios como el Marmato que pueda valer el 0,96%. Porque en la idea del government take y del state take hay un truco, ministro, y es que a uno le suman el impuesto de renta con la regalía para inflarle la cifra. Bueno, primero ya sabemos, y usted en cierto sentido lo reconoció, que lo que está sucediendo en impuestos es malísimo porque las exenciones son todas. Pero además yo digo esto, un señor que pone cualquier negocio, una fábrica de camisas o lo que sea, que no tiene ningún impacto ambiental como el que estamos hablando de la minería, paga el impuesto de renta que debe pagar. Entonces al final, las regalías que son tan bajas, a duras penas lo único que logran es medio compensar impactos ambientales inmensos. Yo pregunto, en el Cesar, cuando Drummond se vaya, ¿qué va a hacer de ese departamento? Un daño absolutamente irreversible, y algún día se va, y queda el desierto, y a mí me dicen que eso se está pagando con esas regalías, yo no creo. Pues me lo tendrían que demostrar, que esa destrucción agropecuaria de ese departamento se esté pagando con las regalías. Entonces aquí hay toda una discusión que hacer, y es más, pienso que si eso es un problema global, hay que volver esto a un debate global, ministro, y en eso el gobierno de Colombia tiene el deber de decirle a ciertos proyectos, no se hace el proyecto porque el riesgo es inaceptable y se acabó el cuento. Si el riesgo es intolerable,